La filosofía reflexiona, la psicología explica y el arte expresa. Vamos a dar inicio con la primera ponencia. Recibamos con un fuerte aplauso, por favor, al doctor Sadi Arturo Loaiza Escalona de Venezuela. Fuerte los aplausos, por favor. Él va a tocar la ponencia, los libros de texto gratuitos, uso y alcance. El doctor Sadi Arturo Loaiza Escalona es actualmente el director de Desarrollo e Innovación de Materiales Educativos y el encargado del análisis y rediseño pedagógico de materiales de contenidos de telesecundaria, así como también en la elaboración de los nuevos libros de texto gratuitos de la educación básica de la Secretaría de Educación Pública. Fue director de la Biblioteca Nacional de Venezuela, fue miembro de la Asociación de Bibliotecas Nacionales de Iberoamérica y de la Federación Internacional de Bibliotecas y Bibliotecarios. Un fuerte aplauso, por favor. Doctor, sean bienvenidos. Buenos días. No han tomado café, ¿verdad? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Bueno, me da muchísimo gusto poder estar acá con todas y con todos ustedes. Agradezco infinitamente la invitación que nos hacen a la Dirección General de Materiales Educativos para poder comentar con ustedes algunos elementos vinculados al uso de los libros de texto gratuito. Vamos a dar un panorama quizás desde la generalidad, entendiendo que hay aquí maestros y maestras desde primaria, preescolar, telesecundaria, secundarias, y entonces trataré de hacer algunas precisiones específicas para cada uno de los niveles educativos. Fíjense, para nosotros siempre es un gusto poder compartir con ustedes algunas de las reflexiones en torno principalmente a la nueva escuela mexicana, porque el uso de los libros de texto gratuito no tiene ningún tipo de sentido si no comprendemos el paradigma educativo que estamos en este momento construyendo todas y todos. No se trata de el uso de manera instrumental de los libros, sino como partiendo desde la reflexión pedagógica podemos entonces generar acciones formativas que acompañen el uso de los libros de texto gratuito. Uno, el uso de los libros de texto y los proyectos y las modalidades en preescolar no son recetas. Son una puerta que se abre, son un puente que se tienden para que ustedes comiencen entonces a desarrollar dentro de las aulas, producto de la territorialización que ustedes hagan de los contenidos a través de la autonomía profesional. Y qué bueno que aquí están solo maestros frente a grupo. Esto es extraordinario porque lastimosamente, este sistema en el que vivimos tan vertical le hace mucho daño a los maestros. Y digo ¿por qué tan vertical? Porque siempre la información, el jefe de sector, el supervisor, el director y de último llega el maestro. Y cuando llega el maestro llega la información filtrada, llega la información que solo el supervisor o la autoridad educativa quiere que llegue. Y al final el maestro, como siempre lo digo, estamos como en lo último de la cadena alimenticia, entonces nos enteramos de verdades a medias, cuando nos enteramos de alguna, porque del resto solamente viene dado por el filtro de las autoridades. Y yo quiero entonces comenzar ya mi conferencia leyendo un texto brevísimo que va a abrir, digamos, esta reflexión que yo les vengo a compartir con ustedes sobre el uso de los libros de texto gratuito. Primero vinieron los socialistas y yo no dije nada porque yo no era socialista. Luego vinieron los sindicalistas y yo no dije nada porque yo no era sindicalista. Luego vinieron por los judíos y yo no dije nada porque yo no era judío. Luego vinieron por mí y no quedó nadie para hablar por mí. Martín Niemöller, pastor luterano.
Fíjense, en este modelo educativo que estamos construyendo, donde la comunidad está al centro, debemos entonces comenzar a mirar al otro y a la otra. Comenzar a mirar qué está ocurriendo en nuestros entornos, qué está ocurriendo en nuestros territorios, y entonces, producto de ello, comenzar la reflexión pedagógica que principalmente va en función de poder generar las distintas acciones que acompañen el plano didáctico. Muy bien, primero entonces comenzamos a reconocer a los docentes, a los maestros, a las maestras como sujetos prácticos y transformativos. Desde esta lógica entonces con la autonomía profesional, esto textualmente en el plan de estudio habla que los docentes somos profesionales de la educación y de la cultura. Entendiendo esto, debemos entonces dejar la lógica del maestro como operario de un currículum. En este momento que estamos teniendo la posibilidad del codiseño desde la autonomía profesional, nosotros y nosotras con nuestros saberes pedagógicos, y digo nosotros, los maestros, no las autoridades educativas, no los directores, no los supervisores. Absolutamente nadie les puede decir a ustedes, colegas, cómo dar una clase, cómo preparar una planeación, cómo desarrollar un proyecto, cómo desarrollar un instrumento de evaluación, porque ustedes dentro de su autonomía profesional, con sus saberes pedagógicos, han venido entonces acumulando estas experiencias que nos reconocen como profesionales de la educación y de la cultura. Por otro lado, ¿cómo entonces los maestros y las maestras somos líderes comunitarios? Recuperar el liderazgo comunitario de las y de los maestros es un elemento nodal que la nueva escuela mexicana está buscando que construyamos todas y todos, no desde una lógica del decreto, no desde una lógica de porque lo dice el plan de estudio tenemos que hacerlo, no, sino que hace parte entonces de ese quehacer que todas y todos llevamos a diario. El maestro entonces como agente de cambio, ¿qué significa que un maestro en este momento sea líder de una comunidad? Pero el liderazgo entendido no desde estas visiones empresariales, que además quiero decirlo, no desde una lógica empresarial de liderazgo, sino desde una visión que realmente transforme los entornos, que sean ustedes modelos, paradigmas a seguir con los niños y con las niñas. Por otro lado, entonces, ¿cómo entendiendo todo esto podemos construir el programa analítico? Puedo comprender, compañeros y compañeras, en el caso de primaria y de secundaria, llevan más de 1 año y medio trabajando los libros de texto gratuito, las compañeras y los compañeros de educación preescolar solamente tienen lo que va de ciclo escolar con la nueva familia de libro de texto. Pero entonces, ¿cómo todo el libro de texto, los proyectos, nos ayudan hacia la construcción de nuestro programa analítico? El programa analítico, además, que no es un acto administrativo para entregarle al director. El programa analítico como producto de la discusión y de la reflexión colectiva, y aquí aprovecho de una vez para decir, esa reflexión colectiva que debemos dar todas y todos en los consejos técnicos escolares como espacios realmente deliberativos, compañeros, y no espacios para ver 3 videos de experiencias exitosas de alguien, no de las de ustedes, que además son totalmente contrarias a la territorialización, que son contrariamente muy contradictorias con lo que está ocurriendo en sus territorios, porque lo que le funcionó a Ecatepec no necesariamente le funciona a Zumpango y viceversa. Y entonces, desde esa lógica, ¿cómo territorializamos los contenidos y cómo entonces el Consejo Técnico Escolar se convierte en un espacio real de deliberación, de reflexión pedagógica, pero sobre todo para poder construir el programa analítico? Y por supuesto, partiendo de allí, ¿cómo se va esto al plano didáctico? ¿Cómo llevamos el programa analítico al aula de clase? ¿Cómo dosificamos los contenidos, seleccionamos los proyectos de los libros o incorporamos otras acciones formativas que vayan en función
de favorecer los aprendizajes con los niños y con las niñas. Y entonces, en tal sentido, como nosotros desde el Consejo Técnico Escolar comenzamos a ejercer la verdadera autonomía profesional, no a cumplir una agenda que envía solo la federación y los temas de la escuela quedan de último. Entonces, ¿cómo la institución, la escuela, construye su programa analítico en el entendido que el programa analítico es el programa de estudio de cada escuela? Cada escuela en este momento construye su programa analítico desde el programa sintético, producto de la reflexión, del codiseño, de la territorialización, de las lecturas de las realidades. Parte entonces que podamos visibilizar algunos conceptos, compañeros y compañeras, que parece que se confunden. Y en este sentido, cómo nos quedamos quizás en algunos planos que generan una superficialidad entre el magisterio. Y entonces, algunos documentos hablan de contextualización, otros documentos hablan de territorialización. ¿Cómo entonces, desde el paradigma crítico, que es el paradigma que, digamos, transversa toda la nueva escuela mexicana, podemos visibilizar estas grandes diferencias entre la contextualización y la territorialización de los contenidos? Si nos quedamos en la contextualización, y acá utilizando un poco la metáfora de Humberto Eco de estructura profunda y estructura superficial del discurso, en la contextualización nos quedamos solo en una estructura superficial, porque nada más estamos adaptando contenidos al entorno inmediato. No lo estamos anclando a las realidades sociales, económicas, políticas, culturales, lingüísticas que existen en cada uno de nuestros territorios. Y entonces, si nos quedamos en la contextualización, solamente vamos a ver elementos externos, temporales, y no las relaciones socioculturales, las relaciones de poder, el poder ir develando todas estas hegemonías que existen en nuestros territorios, porque cuando territorializamos los contenidos, nos vamos entonces hacia reconocer los saberes ancestrales, en esta lógica de la ecología de saberes que Boaventura de Sousa nos plantea. No hay un saber que se deba supeditar a otro. Es decir, nuestros saberes ancestrales, los saberes de nuestras comunidades, no pueden ir por encima de los saberes que están allí, académicos o reconocidos. Y entonces, en tal sentido, tampoco estos saberes que están en el plan de estudio, las ciencias, el arte, la literatura, la historia, las matemáticas, tampoco pueden estar por encima de los saberes comunitarios. Y entonces, ¿cómo hacemos que exista una ecología de saberes en esta lógica, pero desde las realidades vividas? Territorializar contenidos implica entonces poder vivir los contenidos desde la lógica propia de los territorios. Estamos en el Estado de México y el Estado de México es tan diverso. Y todas estas diversidades entonces deben hacer parte de la construcción que todas y todos estén realizando en este momento en su programa analítico. Por otro lado, como estos dos conceptos entre el contexto y el territorio los podemos resumir en que el contexto es situacional, pero los territorios son permanentes, y entonces no nos podemos quedar solo en lo situacional, sino que tenemos que abonar hacia territorializar los contenidos desde las relaciones permanentes de la cultura, del arte, de la lingüística, pero también de las violencias, también como, por ejemplo, compañeros y compañeras, dejamos a un lado los feminicidios fuera de las escuelas. Con el jefe de sector, que la subdirección nos diga qué hacer, o queremos nosotros hacer, pero estamos oprimidos con unas autoridades que no quieren perder el status quo del poder, y entonces nos oprimen. Nos oprimen porque vivimos en una cultura del miedo, vivimos en una cultura del silencio. No somos capaces de denunciar esas injusticias, porque si yo denuncio al director, la va a agarrar conmigo. Y si yo denuncio al subdirector, al director,
pues se va a ir contra mí. Y así entonces vivimos en esta lógica de una cultura del miedo, del silencio, y por eso vivimos una cultura de opresión en el sistema educativo nacional. Y esta cultura de opresión entonces nosotros la tenemos que romper entendiendo la autonomía profesional como ese punto de partida para que se desarrollen todas las acciones en el plano didáctico. Insisto, porque esta autonomía profesional es el conjunto de vivires, de saberes, de sentires que ustedes han venido acumulando a lo largo de su experiencia profesional. Y es además el reconocimiento de la capacidad que tienen ustedes o que tenemos los maestros para planificar los contenidos, para elaborar instrumentos de evaluación, para acompañar a las familias, para entender las diversas experiencias, necesidades, sueños también, y generar entonces condiciones materiales, simbólicas en cada uno de sus territorios. Nadie le puede decir a ustedes, insisto, compañeros y compañeras, llévense esto en la cabeza y cuestionen permanentemente a sus autoridades, porque nadie puede decirle a ustedes cómo planear, cómo llevar un proyecto. Que hay un acompañamiento, sí, pero el acompañamiento del director, del supervisor, de la autoridad debe ser formativo, no punitivo. Debe ser un acompañamiento que permita la construcción colectiva, colegiada de las distintas acciones que se desarrollan en el plano didáctico. En esta lógica entonces entendemos el programa analítico como una posibilidad que tenemos entonces en este momento los maestros y las maestras para la coautoría. Anteriormente solo éramos operarios de un currículum. Y al ser solo operarios de un currículum no teníamos la posibilidad de coautoría que tenemos ahora, de poder construir otras pedagogías, otras didácticas, pero no desde la lógica instrumental. Y aquí quiero hacer un llamado a que debemos visibilizar la didáctica no solamente desde la lógica de convenio, no solamente desde el inicio, el desarrollo, el cierre, la técnica, la estrategia, la actividad, es decir, no reducirla solo a los comos, porque una didáctica sin reflexión pedagógica se convierte solo en un fetiche de técnicas, estrategias, actividades, y nos centramos solo en reducir la nueva escuela mexicana a un acto administrativo o a un formato. Y entonces, porque el formato se lo tengo que entregar al director y la planeación no es para entregársela a nadie, porque la planeación es un acto individual, es una bitácora, es una ruta que crean ustedes para poder entonces desarrollar el plano didáctico. Ojo, aquí hago la salvedad porque hay algunos elementos que parece que a veces se malentienden. Yo no estoy diciendo que no hay que planear, hago la salvedad. Es que claro que los maestros tenemos que planear. Miren, colega, permiso. Es que hasta quien vende tacos planea. ¿Dónde va a comprar la tortilla? ¿Verdad? Todos los recursos primero. ¿Cuánto cuesta el gas? ¿Cuánto cuesta la carne? ¿Cuánto cuestan los chiles? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta? ¿A qué hora me voy a levantar a cocinar? Tal. Todo el proceso. Hasta el que vende tacos, que es algo de nuestra cotidianidad, planea. ¿Cómo no vamos a planear los maestros? Solo que tenemos que comenzar a planear desde otras lógicas, desde la autonomía, desde el reconocimiento de nuestros saberes y no como un elemento punitivo para entregarle al supervisor o al director. ¿Y por qué digo esto? Porque pongámonos un poco en este ejercicio. Profe, ¿cómo se llama usted? Azucena. Miren, Azucena es del 5º grado A de la escuela Nicolás Bravo de los Héroes de Cámac. Y entonces ahí Azucena hoy no vino y no pasa nada, porque yo tengo mi planeación. Y en mi planeación yo sigo lo que decidí hacer. 7 de la mañana llega la maestra, 7:01 abren el libro en la página 4, 7:02 Carlita levanta la mano y se va al baño, 7:05 se abre la puerta, llega el director, 7:06 ocurre esto, así en una planeación descriptiva, porque así nos enseñaron.
a planear descriptivamente. Pero en este momento tenemos que ir hacia una lógica de planeación analítica que vaya en función de incorporar algunos elementos que posiblemente van a ocurrir en el aula. Y digo posiblemente porque Azucena hoy no vino y duró 5 días sin venir, pero no pasa nada porque Azucena es solo una estadística, es solo un número. Y yo tengo mi planeación y en la planeación no incorpora la lectura de la realidad, no incorpora que Azucena probablemente no vino los primeros 3 días porque Azucena acompaña a su familia a trabajar a la central de abastos. Y en la central de abasto alguien se la llevó y la violó en los baños. Pero no pasa nada, porque yo tengo mi planeación. Y como yo planeé, eso no estaba planeado, y lo que se sale de la planeación parece que no existe, porque la planeación, el plano didáctico no es un documento rígido, es un documento dinámico que nosotros y nosotras podemos incorporar o desincorporar acciones que consideremos que no van en función de las necesidades e intereses de los niños y de las niñas. Aquí llegó al libro. Si usted en el proyecto Campo Formativo Lenguajes, primer grado, 11 momentos tiene el campo formativo Lenguajes en el proyecto, nombrario de grupo, primer proyecto del escenario aula. De pronto usted se da cuenta que allí hay acciones formativas en ese proyecto que no encajan con las realidades de sus niños y de las niñas. Porque probablemente en el preescolar los niños y las niñas no comenzaron su proceso de alfabetización inicial. Y entonces ¿a usted qué le toca? ¿Usted va a seguir el proyecto desatendiendo las necesidades, los intereses, la realidad de lo que está ocurriendo? No, usted hace un alto e incorpora otros elementos al proyecto o desincorpora lo que usted considere que no va en función de la realidad áulica, escolar o comunitaria de acuerdo al proyecto que usted esté haciendo. Pero esto parte desde el entendimiento de estos 3 planos, desde las lecturas de las realidades, la territorialización y la integración curricular y el codiseño de contenidos. Entendemos además el codiseño como este diálogo entre los contenidos que establece la federación y los que nosotros y nosotras podemos incorporar producto de las lecturas de las realidades, producto de las necesidades educativas de los niños y de las niñas, a través de, o partiendo desde ¿dónde? Desde la lectura crítica real de los entornos. Y entonces cada realidad es particular, y entonces en el codiseño cada uno de ustedes incorpora los contenidos o desincorpora los contenidos que ustedes consideren. Aquí también es fundamental decir, el programa sintético es imposible cumplirlo en un ciclo escolar, compañeros y compañeras. No se puede. Es antipedagógico. Es antipedagógico creer que vamos a cumplir todos los contenidos y todos los PDA en un ciclo escolar. ¿Por qué? Porque debemos darle una lectura al programa sintético de manera horizontal y no vertical. Entenderlo por fases. Y entonces desde esta lógica, lo que no se alcanza en primero como contenido, se irá llevando en segundo grado con otros procesos de desarrollo de aprendizaje. Y entonces no hagamos lecturas verticales, sino horizontales en correspondencia con el perfil de egreso o rasgos globales de aprendizaje, como también lo menciona el plan de estudio. Y entonces desde esta lógica nadie les puede venir a decir, tienen que hacer 50 proyectos en un mes porque tienen que cumplir todos los contenidos. Eso no puede pasar. Primero, porque también el tema del uso de los libros de texto, compañeras y compañeras, no está, fíjense, cada libro trae un aproximado mínimo, traen 20 proyectos. Pongamos 20 proyectos y son 3 libros de proyectos. Y estos 3 libros de proyecto entonces en conjunto hacen 60 proyectos. ¿En qué tiempo hacen ustedes 60 proyectos? Es imposible, es antipedagógico. Entonces, no es una carrera contra el tiempo. Porque además tenemos el libro, en el caso de primero y segundo grado, tenemos múltiples lenguajes, trazos y palabras, múltiples lenguajes, trazos y números. Pero a partir de cuarto grado también tenemos la cartografía
de México y el mundo. Tenemos adicionalmente el libro México, Grandeza y Diversidad. En el caso de telesecundaria tenemos 3 libros de proyectos, más los 4 libros, uno por cada campo formativo, adicionalmente el libro de múltiples lenguajes. En este ciclo escolar para secundaria y telesecundaria, los libros de inglés. ¿En qué momento, compañeros? Díganme ustedes, ¿en qué momento podemos nosotros decir que vamos a cumplir todos los proyectos, que vamos a hacer todas las lecciones de inglés, que en el caso de telesecundaria vamos a trabajar los tres libros de proyectos? Hay el ciclo escolar dividido en 3. En el caso de los compañeros, ¿hay compañeros de tele aquí? Sí, en el caso de los compañeros de tele, el ciclo escolar dividido en 3, como todos. En cada uno de los libros usted selecciona en qué momento del ciclo hace los proyectos, bien sea los académicos, bien sea los comunitarios, de acuerdo a su planeación, a su lectura de la realidad. Y además los compañeros de telesecundaria tienen materiales audiovisuales e informáticos. Y entonces, digamos, es muchísimo contenido, muchísimo material para decir que todo eso cabe. Bueno, el papel lo aguanta todo. Y si usted pone todo eso en una planeación, ahí cabe. No, es que ahí cabe. Y el supervisor y el director se hace la vista gorda y ahí cabe. Pero en el aula está ocurriendo otra cosa. En el aula ocurren otras realidades, porque Azucena duró una semana sin venir y cuando llegó con estas condiciones. ¿Qué hacer entonces, compañeros y compañeras? Producto de incorporar, a lo mejor no existe en el programa sintético algunos contenidos que me ayuden a concientizar a los niños y a las niñas en función de esta realidad que vivió Azucena. Y entonces ahí, producto del codiseño, yo los incorporo. Producto de lo que está ocurriendo desde el punto de vista económico, social, cultural. Imaginemos que nuestros niños y nuestras niñas trabajan en la central de abasto o en las maquilas o en las empresas. ¿Cómo incorporar esos elementos de lo que viven las niñeces en función del plano didáctico? Y lo hacemos entonces desde allí. Fíjese, entonces, ¿cómo vamos aterrizando más para llegar al plano didáctico y al uso de los libros? Entendemos además que el programa analítico tiene 3 planos pedagógicos. Y estos 3 planos entonces parten primero desde el problema de la realidad social, es decir, lo que está afuera. El problema de la realidad social, porque aquí también hay un gran tema y en este año y medio que tenemos parece que no nos hemos ni puesto de acuerdo, porque ¿es problema o es problematización? O sea, ¿de qué se trata esto? Entonces vemos, ¿verdad? Vemos que hay elementos, el problema está afuera, la realidad social, el problema de la realidad social, el agua, las violencias, los feminicidios, pero cuando llega al aula, entonces es un problema pedagógico escolar. Ahí comenzamos a problematizar. Y en medio de esa problematización, nosotros proponemos que ustedes tomen esa problematización como un centro organizador. Y que ese centro organizador les permite entonces ir seleccionando los contenidos que están en el programa sintético, que ustedes van a ir territorializando y partiendo entonces desde allí, van a ir seleccionando los proyectos y las otras lecturas que existen en el libro de múltiples lenguajes o las otras acciones formativas que ustedes además decidan incorporar. Entonces, vemos cómo afuera están las coyunturas, las ideas, las prácticas, las representaciones, los inventos, esto textual del plan de estudio. Pero cuando llega al aula, necesita entonces que se delimite. Recordemos cuando hicimos una tesis. Y entonces cuando hicimos una tesis quizás íbamos con nuestro asesor y le decíamos, el problema de la lectura y la escritura. Y nuestro asesor nos decía, sí, pero ¿dónde? En la escuela Benito Juárez. Sí, pero ¿en qué ciclo escolar? 23, 24. Sí, pero ¿con niños de qué grado? De tercer grado. Y entonces íbamos delimitando. Un gran problema como la lectura y la escritura, la comprensión lectora, la íbamos delimitando y entonces ya era la comprensión lectora en niños de segundo grado de la escuela Benito Juárez,
en el ciclo escolar 23-24. ¿Cómo íbamos delimitando? Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Ver cómo esos problemas que están afuera vamos delimitando hacia el territorio áulico, a lo que ocurre en el aula en relación con las familias, en relación con el entorno. Y entonces, partiendo de allí, le damos un tratamiento pedagógico que parte también desde que abarca lo curricular, que abarca la evaluación formativa, y partiendo entonces de allí comenzamos a dosificar los contenidos. Entonces imaginemos que aquí tenemos esta problemática de la realidad social que hemos decidido. ¿Me dicen alguna, por favor? ¿Alguna de las problemáticas que ustedes trabajan en sus escuelas? Acoso. Acoso escolar, ¿sí? ¿Otro más? Violencias, contaminación, drogadicción. Fíjense, esos son cada uno de ustedes habla desde la enunciación de sus escuelas. En algunas escuelas será acoso escolar, en otras será drogadicción, en otras será contaminación. Pero no nos podemos quedar solo con el tema de la drogadicción, porque la drogadicción tiene factores sociales, tiene factores económicos, tiene factores políticos, tiene factores estructurales. La contaminación no es solo porque tiramos la basura al piso o porque no pasa el camión recolector. No, compañeros, hay grandes problemas estructurales que nosotros entonces tenemos que ir delimitando. Y entonces, partiendo de esa delimitación, la tomamos como un centro organizador. La contaminación, la basura, la drogadicción. ¿Y cómo entonces entraría la drogadicción? Esto es pregunta también, para trabajar el campo formativo de lenguajes. ¿Con qué contenido? Porque mire, esto es importante. No es porque yo creo, es qué contenido curricular me puede permitir desde mi centro organizador poder abordar contenidos curriculares de los campos formativos. Y entonces probablemente algún contenido que recuerden que pudiéramos trabajar con este tema. Textos argumentativos. Ah, muy bien. Campo formativo, lenguajes. Por allá hablaban del cuerpo humano, ya ese es el campo formativo, saberes y pensamiento científico. Pero ¿cómo incorporamos ética, naturaleza y sociedad desde lo humano y lo comunitario también? Porque no se trata, compañeros y compañeras, de volver a fragmentar. Es decir, de tener 2 horas un proyecto de español o de inglés o de artes en el campo formativo de lenguajes, tener 2 horas de saberes y pensamiento científico, 2 horas de ética, 2 horas de lo humano y lo comunitario, no. Porque tenemos primero que romper esa lógica de los horarios en las escuelas, de los horarios fragmentados, y comenzar a comprender que desde la nueva escuela mexicana estamos en la construcción desde lo inter, trans y multidisciplinar. ¿Cómo entonces desde un campo formativo podemos establecer relaciones no fragmentadas con los otros campos formativos? Ojo, no es obligatorio que tengan que trabajar los 4 campos formativos desde una problematización, no es obligatorio. Pero sí procuremos darle a la problemática que hemos identificado la incorporación de distintas miradas. La mirada de las artes, de la ciencia, de la ética, de las emociones, pero también en conjunto con los 7 ejes articuladores, que esto es un elemento nodal. ¿Cómo entonces los ejes articuladores no son para nombrarlos en la planeación y complacer al que revisa? No, los ejes articuladores son un conducto ético para el tratamiento didáctico que nosotros le demos a los contenidos. Es decir, cuando hablamos del eje articulador enfoque de género, es decir, que vamos a incorporarlos a todas y a todos, que a través del tratamiento curricular que le demos, no va a haber una distancia entre niños y entre niñas, que no va a haber una división, más bien vamos a empoderar a las niñas y les vamos a, además, con el tratamiento didáctico, vamos a generar con ellas acciones que les permitan empoderarse cada día más y reconocerse como iguales de todas y de todos. En tal sentido, entonces, ¿de qué se trata todo esto? De problematizar la realidad. Primero, leer la realidad para conocerla,
que es la construcción social, lo que está afuera, la realidad en sí, lo que está ocurriendo en los territorios. Por otro lado, conocer la realidad para transformarla, y es ahí donde entra el problema en la escuela. ¿Cómo entonces con las distintas acciones formativas vamos a ir transformando las realidades, seleccionando proyectos o haciendo otros? Porque aquí también es importante, lo que está en los libros de texto, como ya les decía al inicio, no es una receta única. Usted también puede hacer otros proyectos, y también es importante decir, las 4 metodologías sociocríticas en primaria y en secundaria, ustedes pueden desaparecerlas si ustedes consideran, pero incorporen siempre la lectura de la realidad y la problematización. ¿Y por qué digo? Porque no es una camisa de fuerza cada metodología sociocrítica, porque en un proyecto de lenguajes, en un proyecto del campo formativo de lenguajes, y perdón que me refiera a lenguajes, pero es mi área pues de especialización, soy profe de castellano, y entonces en el campo formativo de lenguajes yo decido hacer un servicio, lo puedo hacer. O en el campo formativo ética, naturaleza y sociedades, yo puedo trabajar desde la problematización o desde la indagación, porque al final todos los proyectos parten desde la problematización, desde la experimentación, desde la indagación. Así que no vean los proyectos en los libros solo como la camisa única. Ah, no, es que este proyecto de saberes y pensamiento científico solo es aprendizaje por indagación bajo el enfoque STEAM. Ah, no puedo incorporar otra cosa. Claro que sí, compañeros. Incorporen, insisto, o desincorporen. Y entonces, por otro lado, ¿cómo comprendemos la realidad y la transformamos? Entonces es leer la realidad para conocerla, conocer la realidad para comprenderla, y por otro lado, comprender la realidad y así transformarla. Por otro lado, ¿cómo vemos esto del centro organizador? Fíjense, se define cómo se va a abordar el problema de la realidad social. Desde lo curricular, la integración de los campos formativos, los contenidos, los PDA y los ejes articuladores. Desde lo curricular, desde la evaluación formativa definimos los momentos. El proyecto Campo Formativo de Lenguajes, primer grado, 11 momentos. En el trayecto de ese proyecto, lo más importante no es el producto, sino el proceso. Y entonces en medio del proceso nosotros y nosotras definimos incluso qué vamos a calificar, porque aquí es importante. La calificación es un hecho y un acto administrativo, pero la evaluación es un proceso pedagógico que tiene que ver con el acompañamiento, con la retroalimentación. Al final se hace un producto, sí, ese producto usted lo califica, pero en los momentos usted definió ¿en qué momento interviene el docente para la retroalimentación? ¿En qué momento generamos acciones de auto, co y heteroevaluación con los niños y con las niñas en correspondencia? Porque el proceso de evaluación no es solo del docente, el calificar sí. Pero la evaluación es de todas y de todos. Y entonces, ¿cómo? Desde la evaluación formativa en los 11 momentos, probablemente en el momento planificamos de cualquiera de los proyectos, de cualquier campo formativo, el docente decide que en ese momento, por la discusión, por la asamblea, ahí le va a incorporar 2 puntos. Pero también el docente puede decidir que al final, cuando se haga el nombrario, cuando el producto ya esté listo, ahí va a poner una calificación. No sé si me hago entender. No se trata solo, compañeros, de decir, bueno, este proyecto tiene un valor porcentual de 10. No, es que eso nosotros vamos a ir definiendo los momentos de cómo vamos a ir acompañando, retroalimentando, autoevaluando, coevaluando con los niños y con las niñas. Y desde lo didáctico definimos entonces proyectos en el caso de primaria y secundaria y modalidades en el caso de preescolar. ¿Qué ocurre con mis compañeros de secundaria específicamente? Es más complejo, porque son 5 docentes para un solo campo formativo, que además, producto de la precarización de los maestros de secundaria y la precarización que tenemos todos a nivel salarial, también hay que decir que los maestros de secundaria deben trabajar en 2 y en 3 secundarias.
Y entonces tienen 3 horas en un lugar, 4 horas en otra. Y entonces probablemente nos cuesta mucho encontrarnos como campo formativo para poder entonces reflexionar cuáles son las acciones o cuáles son los proyectos que vamos a llevar a cabo. Y entonces ahí toca quedarnos en la lógica, hay que decirlo, de la asignatura, pero visibilizar que puede haber posibilidades donde se encuentre el profesor de matemática con el profesor de educación física, que también parece que no existe en la nueva escuela mexicana. El maestro de educación física parece que está alejado de todo esto porque primero el maestro frente a grupo y algunas autoridades lo centran solo en la lógica deportiva y no lo ven en una lógica integral, incluso cuando hay un eje articulador que se llama vida saludable, donde el maestro de educación física puede transversar absolutamente todas las acciones formativas de un proyecto con el trabajo desde la vida saludable. Entonces, desde esta lógica, ¿cómo concretamos estos elementos que al final acá se grafica básicamente lo mismo y va de afuera hacia adentro? El problema de la realidad social, el problema pedagógico escolar, el centro organizador, es decir, el problema, y luego el proyecto o los proyectos ejes que ustedes decidan tomar de los libros. Y entonces nos corresponde problematizar la realidad, trabajar desde la conmoción, desde la indignación. Eran estos elementos que les decía que si no nos está indignando lo que está ocurriendo en el país en este... Miren, si a ustedes no les indigna, compañeros y compañeras, y perdón que lo mencione en estos elementos tan coyunturales, si a ustedes no les había indignado que antes no se había derogado la ley del ISSSTE, ustedes parece que estamos viviendo en otro mundo. Porque es que esto es lo que nos afecta a diario, compañeros y compañeras, lo que afecta a nuestros niños, a nuestras niñas, a las familias. Desde allí tenemos que partir para llevar la conmoción, la indignación al plano didáctico. Y hay todavía muchos compañeros nuestros de la coordinadora que están en un plantón, luchando por todos, Ojo, y no estoy haciendo campaña sindical, pero estoy diciendo lo que está ocurriendo en este momento en el país. Y entonces, partiendo desde estas lógicas, lo que ocurre a nosotros nos tiene que generar elementos que nos permitan entonces construir un plano didáctico donde se organice el aprendizaje, el tiempo, le demos seguimiento, porque también ocurre que hacemos proyectos y parece que se acabó el proyecto y ya. No le damos seguimiento, no hay sostenimiento. El nombrario de grupo, sí, pero es que los niños y las niñas, el proceso insisto con el nombrario de grupo, porque el proceso de alfabetización es permanente, incluso para nosotros. Nosotros, muchos doctores, muchos postdoctores, lo que usted quiera, el proceso de lectura y de comprensión es permanente. Entonces, ¿cómo le hacemos seguimiento a los proyectos que están en los libros? ¿Cómo le damos sostenimiento a algunas de las acciones que llevamos si no las vemos desde una manera progresiva? Si trabajamos solo algunos materiales, insisto, de manera sesgada y no los relacionamos con otros materiales incluso que nosotros desarrollamos. ¿Cómo entonces le damos visibilidad al programa analítico y al uso de los libros de texto? Primero, desde las lecturas de las realidades. Por otro lado, cómo podemos ver la territorialización de los contenidos nuevos, los proyectos que decidamos entonces incorporar. ¿Y qué debe tener entonces el programa analítico? Las situaciones, los problemas, los acontecimientos, qué contenidos, qué PDA del programa sintético nosotros vamos a ir incorporando progresivamente producto de las lecturas de las realidades, cómo se vinculan además y adquieren sentido los ejes articuladores en su relación con los contenidos, con los PDA, y de qué manera los contenidos y los PDA tienen relación con los proyectos que están en los libros de texto. Es decir, fíjense cómo hay todo un continuum desde la lectura de las realidades hasta el uso didáctico de los libros de texto. Entonces, por eso es que no es usar el libro por cumplir proyectos, es poder relacionar desde lo macro, desde lo general, hasta irnos a elementos particulares de cada territorio, de cada aula, con el uso de los libros. En tal sentido, entonces, los materiales no marcan una planeación,
No marcan una secuenciación porque en ningún lado dice que este proyecto es primero, este proyecto es después. En esta lógica a nosotros nos corresponde seleccionar los materiales, el campo formativo, la metodología sociocrítica que nosotros decidamos desde nuestra autonomía profesional, desde nuestros propios territorios. Y entonces, lo que usted seleccione está bien. Lo que usted seleccione está bien. No, insisto, no es una carrera contra el tiempo para cumplir los 20 proyectos que están en cada uno de los libros. Entonces construimos con el uso de los libros entramados que van desde lo curricular, pero que se construye desde lo colegiado, que van desde lo curricular, lo didáctico, lo evaluativo, y partiendo entonces desde estas lógicas, los libros de texto son creadores de comunidades de aprendizaje, guías, además guías, orientaciones, no recetas, que además permiten el desarrollo de distintos proyectos, potencian el pensamiento crítico, responden a cada uno de los territorios, y además debemos ver al libro de texto como puentes para el diálogo transformador, como herramientas para la construcción colectiva del conocimiento, como recursos que promueven la autonomía profesional y además van en función de la formación de un nuevo sujeto, un sujeto colectivo, ya no un sujeto que mira todo desde lo individual, sino un sujeto que va en función de comprender a la comunidad como parte de su vida cotidiana. Hacemos parte de las comunidades, no estamos alejadas de ellas. Y entonces el trabajo por proyectos en la nueva escuela mexicana, primero, nos permiten el trabajo pedagógico desde una mirada integral, y esto nos lleva, por supuesto, a transformar el rol del docente en investigador y no solo en un maestro que da clase, que repite contenido, sino que actúa de manera paralela y que va llevando procesos de investigación-acción participativa con los niños y con las niñas. Permite además el uso de los libros y el trabajo por proyecto, la mirada inter y transdisciplinar. Por otro lado, permite el diálogo de sentires, de vivires, de saberes, y abona hacia la construcción de las lógicas territorializadas. Fíjense, con Panicar quiero decir que los libros de texto son herramientas que promueven el diálogo dialogante. ¿Esto qué significa? Que van de la prescripción a la construcción colectiva. Y no podemos entonces utilizar el libro de texto solo desde la lógica prescriptiva, porque además es un recurso que nos permite la problematización de las realidades. Va de la receta al diálogo de saberes. Dejar las lógicas verticales en las aulas, donde el maestro es el único que sabe, es el único que puede opinar. No, incluso no comencemos a ver las aulas incluso no desde el diálogo de manera horizontal, porque incluso cuando estamos horizontalmente, a lo sumo puedo ver al que está al lado. No, vámonos al diálogo circular, el diálogo que nos permite mirarnos a todas y a todos como iguales. Tanto las niñeces como los maestros y las maestras somos iguales en el aula. Y entonces desde esas lógicas transformar y darle permanentemente la crítica a la didáctica pura, que todo lo quiere instrumentalizar, que quiere todo hacerlo desde una lógica del reduccionismo técnico, que tiene una obsesión metodológica pero sin reflexión. Nosotros tenemos que construir las didácticas críticas territorializadas, situadas en cada uno de las comunidades donde estamos. Fíjense, ya para finalizar les quiero decir, en los libros de texto hay muchísimas herramientas para nosotros como maestros y maestras construir estos elementos. Fíjense, para las lecturas de las realidades están en los libros sin receta todos estos textos que van en función de comprender qué es la lectura de la realidad, incluso algunos elementos herramientales que nos permiten cómo hacerla, ¿no? Esto quiero dejárselo allí para el tema de las lecturas de las realidades en el libro sin receta, pero también para la territorialización en el libro sin receta, fase 2, 4 y 6, hay elementos que hablan sobre la
territorialización, herramientas para la territorialización en el libro Sin Recetas, y herramientas para el codiseño también en el libro Sin Recetas, fase 2, 4 y 6, hay elementos de reflexión, de acción y herramientales que permiten entonces, y en la fase 6, del mismo modo para secundaria y para telesecundaria, entonces que nos permiten a nosotros y a nosotras, digamos, ir en función de construir las bases epistemológicas de la nueva escuela mexicana como paradigma educativo en construcción. Fíjense, ¿y hacia dónde deberíamos ir? Y con esto voy a ir finalizando. Primero, a la construcción de colectivos pedagógicos realmente autónomos. Hagan, por favor, compañeros y compañeras, el llamado a la rebeldía. No, de verdad, a la rebeldía, que no nos dé miedo. A la rebeldía pedagógica, a la rebeldía institucional que nos permita construir espacios realmente deliberativos y de construcción pedagógica en nuestras escuelas. Por otro lado, desarrollar espacios de formación alternativa, espacios que nos permitan la discusión. En el libro Sin Recetas hay muchísimos, en el caso de las compañeras de educación preescolar, el libro de las familias, Crianzas para la Libertad, es un material extraordinario también para la formación, para la autoformación, pero también para la formación con las familias. Y que también los maestros rompamos un poco el síndrome del avestruz. Y es que tenemos solo la cabeza metida en la escuela y no vemos que hay otras luchas. Que las mujeres están luchando, que los colectivos LGBTQ+ están luchando, que los afromexicanos también están luchando, que los obreros, las obreras, los sindicalistas, los albañiles, todo el mundo también está luchando, y estamos luchando a veces casi que por lo mismo, por la transformación de los entornos, por la construcción de nuevas sociedades, por más justicia social. Todos estamos luchando por lo mismo, pero nada más estamos en las escuelas. Entonces es poder ver que hay más allá de nuestras escuelas y que con el trabajo por proyectos nos puede permitir articularnos así. Por otro lado, llamar a lo que quiero decir, que es la rebeldía pedagógica desde la autonomía profesional. Esa rebeldía que además nos convoca a la ruptura de la domesticación instrumental a la que quieren reducir la profesión docente, a la construcción, reconstrucción y resignificación de proyectos educativos realmente emancipadores y no solamente que obedezcan a una lógica administrativa, al desarrollo de pedagogías críticas, territorializadas, que partan desde las necesidades y los intereses de todas y de todos. Por otro lado, que debemos continuar en la lucha, compañeros y compañeras, y ahora más que nunca, debemos resistirnos hacia la precarización del trabajo docente. Muchas de nuestras escuelas se están cayendo, muchas de nuestras escuelas no tienen baño, muchos de nosotros vivimos en situaciones precarias y aún así vamos a trabajar. Y entonces, ¿cómo nos resistimos ante esto, compañeros y compañeras? Generando proyectos educativos emancipadores que vayan justo en función de esto. En síntesis, nos corresponde pasar entonces con el uso de los materiales educativos, de la prescripción a la orientación, de la asunción de parámetros hacia la generación de referentes, de la visión del uso de texto, de la mirada rígida hacia el uso dinámico y poder relacionar muchísimos proyectos, muchísimas de las estructuras didácticas, poder ir construyendo entramados que nos permitan justo esto, de la lógica homogénea a la heterogénea y de esa visión fragmentada a una visión total que nos permite entonces visibilizar lo que está ocurriendo en nuestros territorios. Finalmente, esto es una reflexión desde lo individual, compañeros y compañeras. En mi praxis docente, a partir del codiseño, de la construcción de mi programa analítico y el uso de los libros de texto, ¿qué puedo seguir haciendo? Estas reflexiones tenemos que hacerlas de manera permanente, porque es que no nos las sabemos todas, y el día que ya tengamos todas las respuestas, ese día nos van a cambiar las preguntas. Así que tenemos que seguir reflexionando en función de esto. ¿Qué puedo seguir haciendo? ¿Qué tengo que empezar a hacer, compañeros y compañeras?
En mi lógica, además, desde la resistencia que tengo hacia el nuevo modelo educativo, hacia el uso de los materiales, desde esta lógica de la intertrans y multidisciplinariedad, o qué tengo que reformular, qué tengo que resignificar de lo que está ocurriendo en mi aula de manera permanente, para entonces que sea un plano didáctico que permita realmente elevar la conciencia de los niños y de las niñas. Nos queda una consigna, compañeros y compañeras, que es que debemos trabajar por una educación liberadora, realmente. Una educación, como decía Freire, que nos enseña a pensar y no a obedecer. Debemos abonar a una educación que nos enseña a pensar y no a obedecer, porque además tenemos que continuar en la lucha por la dignificación de la labor docente, en lo salarial, en lo administrativo, en todos los elementos que nos convocan a nosotros como profesionales de la educación y de la cultura, porque estoy seguro que todas y todos creemos que un mundo es mejor y es posible desde el trabajo que hacemos en nuestras aulas. Muchísimas gracias.